Me gustaría compartir con ustedes una escritura en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Lucas 24, 36. Y dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, está hablando acerca de los del camino a Emaús, esos discípulos que Jesús se les aparece. Jesús se puso en medio de ellos, ahora está en el contexto de los discípulos en Jerusalén, y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces les dieron un choripán y un vacío. No, esa es la versión argentina que tenemos de la Biblia. Y un panal de miel, un pez asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Hace muchos años atrás, 7 años aproximadamente, estábamos en construcción en casa y había herramientas por todos lados, había maderas, había pozos por todos lados, un baño químico también dando vueltas por ahí. Y Felipe era chiquitito, tenía unos 3 años aproximadamente, y en el fondo de casa vivían mis cuñados, y tenemos una puertita que comunica las casas para ir a pedirle azúcar cuando se acaba y todas esas cuestiones. Después te lo devuelvo, no, nunca más. Y Felipe y Cata solían ir seguido, o justo caíamos en el momento de la cena o almuerzo, ¿no? En esos momentos Dios nos movía en el espíritu para allá. Y Felipe estaba ahí, yo no estaba en casa. Estoy entrando con el auto por el portón y mi cuñada estaba con una amiga acá de la iglesia y veo que están en mi patio. Yo dije: qué caraduras que son, se mandan a mi patio para, no sé. Y las veo con una cara larga, mal. Y yo dentro mío ya estaba pensando algún chiste para hacerles, ¿no? Qué cara larga, ¿qué pasó? Algún chiste estaba pensando, hasta que me doy cuenta que era una cara de crisis. No era una cara larga normal, sino una cara de crisis. Y apenas bajo del auto me dicen: Felipe desapareció, Felipe no está. ¿Cómo? Empezamos a correr, buscar por toda la casa. Era costumbre de Cata esconderse y hacernos jugar a las escondidas. Ella sola quería jugar a las escondidas. Y empezamos a buscar abajo de la cama. Felipe, hasta el perro ladraba, parecía que decía Felipe. Todos desesperados, voy a buscar en los pozos si se había caído en algún pozo. No, adentro del baño no había por ningún lado. Salgo a la calle para ir a la panadería, preguntarle al panadero si había visto a Felipe. Le digo: ¿no viste al peticito de Rulitos? Igual que el padre, ¿no? De Rulitos. Y no, vino tu esposa hace un rato, pero no lo vi a tu hijo. Ay, no, y vuelvo a casa y ya estaba pensando: bueno, voy a recorrer el barrio, voy a llamar a la policía, las cámaras de los vecinos. Una desesperación. Aquellos que somos padres sabemos qué pasa cuando se pierde o momentáneamente desaparece alguno de los niños. En casa, cuando hay silencio, es para preocuparse, ¿no? Por lo general pasa en todos lados eso. Entonces, cuando voy a salir para correr en el barrio a algún lado, no sé a dónde, pero iba a correr en el barrio, abro la puerta y la encuentro a Débora y a Felipe así contentos, y atrás mío estaban mi cuñada y la amiga. Entonces, cuando yo veo que está Débora y Felipe ahí, digo: ¡está Felipe! Y las miraba a ellas como contentos y empezamos a llorar y nos abrazamos. ¡Estaba Felipe! ¡Está acá Felipe! Como emocionados de verlo a Felipe. Y Débora y Felipe nos miraban como diciendo: ¿qué les pasó a estos dos? De la emoción me estaba abrazando con ellas y no me daba cuenta que en realidad tenía que estar abrazándolo a Felipe, que era el protagonista. Y claro, bueno, hubo un problema de comunicación, que Felipe le avisó a la tía que se iba con la mamá se fue para comprar, una cuestión así, incomunicación familiar, pero apareció. Ahora, tanta emoción, que de la emoción llorábamos y estábamos todavía con la sensación de dolor,
Y Felipe estaba ahí como diciendo, no entiendo nada, y encima tendríamos que haberlo abrazado él. Bueno, sería la primera reacción normal. Nos encontramos en una escena un poco parecida a esta, porque estaba Jesús, ya había muerto Jesús, había resucitado, esto ya es 3 días después, ahora estamos en el mes de la Pascua, y eran 3 días después, ya había resucitado, pero había confusión en los discípulos. Era de noche, estaban todos juntitos en una casa por temor a los judíos, que el Evangelio de Juan nos dice que los querían agarrar y ellos estaban todos metidos ahí adentro de esa casa. Y qué paradójico, qué contradictorio que aquellos que decían que vamos a dar la vida por vos, vamos a pelear por vos, estaban todos juntitos con muchísimo miedo en esa casa. Por miedo a lo que pasara afuera o lo que se acercara desde afuera. Ahora, creo que todos hemos pasado en alguna circunstancia, durmiendo a la noche, alguna situación fea, ¿no? Estas fines de semana, pobres Osvaldo y Eva, tuvieron una situación lamentable ahí con un auto que se metió en la casa a la madrugada y estuvimos orando para que tocara la salud de Osvaldo, sobre todo si nos están viendo, estamos orando para que Dios intervenga, pero los ruidos a la madrugada son terribles. Yo soy de esos que se despiertan cuando escuchan a un alfiler caerse, yo estoy así. ¿Y qué hace uno cuando se despierta y ve un ruido? Se esconde abajo, ¿no? ¿Qué hace uno? ¿Mira por dónde? Por la ventana. Ya si me dicen que a las 3 de la tarde está mirando por la ventana, ya se le puede llamar otra cosa, ¿no? Tipo chusma o algo por el estilo. Pero generalmente cuando uno escucha un ruido, se asoma por la ventana o se fija de que si las puertas están bien cerradas, porque son los lugares posibles por donde puede entrar alguien que quiere dañar a los que están adentro. No me imagino a los discípulos mirando la pared diciendo va a ver cuándo se rompe la pared de golpe y quiere entrar alguno, sino miraban los lugares probables en los que se pudiera meter alguno de los judíos y dañarlos o apresarlos o al menos hacer algo de violencia en contra de ellos. Entonces, cuando estaban en esa escena muertos de miedo por lo que pasaba afuera, nos dice que se asustaron más todavía porque de repente adentro se aparece una persona. Y ellos pensaban que era un espíritu, que era un fantasma lo que había ahí adentro. Y es lógico pensar esto. ¿Por qué? Porque en esa época no era que había luces LED por todos lados, sino que estarían con alguna velita, alguna lámpara, prendía muy bajito para no llamar la atención de nadie de la ciudad. Entonces, en medio de la oscuridad, de repente, ¿cuántos somos? ¿Somos 11? No, me parece que somos 12 ahora, ¿no? Porque Judas ya obviamente no estaba, y estaba ahí, había desaparecido, ya había tomado una drástica decisión. ¿Cuántos somos? No, pero ahí hay alguien más. ¿Y quién es? Y ahí nos cuenta la historia que se llenaron de miedo y es justamente donde aparece Jesús y les dice una frase importante. Paz a vosotros. Como que se dio cuenta del ambiente tenso Jesús, ¿no? Dice, paz a vosotros. Y el Evangelio de Juan nos dice que 2 veces, en 2 momentos diferentes en esa aparición, les dice paz a vosotros. Obviamente no creo que les haya caído la ficha de inmediato, y de hecho en el relato dice que todavía seguían con miedo, estaban con el gozo, con la alegría, como festejando entre ellos, pero todavía seguían con miedo, y les vuelve a decir paz a vosotros. Ahora, este era un saludo común para los judíos, el declarar, el hablar de la paz hacia el prójimo. Pero en este contexto, esa paz, justo Caro hablaba el día jueves de la paz del perdón, la importancia de cómo toma nuestra vida un curso diferente cuando perdonamos. En este contexto, cuando Jesús les habla acerca de esa paz a los discípulos llenos de miedo, les estaba dando un mensaje de consuelo, de valor y de esperanza. Qué bueno es saber que en medio del caos, Jesús siempre nos trae paz. En medio de las turbulencias, Jesús siempre viene y nos trae paz. En un mundo lleno de cambios continuos y de crisis continuas, podemos aferrarnos al Dios que nunca cambia y que nos permite proyectarnos en Él porque Él no varía nunca. Ahora, el relato no queda ahí solamente, sino que continúa en el versículo 44
Y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ya una de los primeros consejos o recomendaciones de Jesús a los discípulos, una vez de resucitado, es el énfasis en que faltaba algo en sus vidas para poder ser testigos, y era la llenura del Espíritu Santo, la investidura del Espíritu Santo en sus vidas. Pero hay por lo menos un montón de principios, pero por lo menos en esta mañana quiero hablar de 33 principios, 32, perdón, me equivoqué. 2 principios acerca de estas palabras de Jesús en ese momento. En primer lugar, la primera enseñanza, el primer principio es que la palabra de Dios siempre se cumple en nosotros. La palabra de Dios siempre se cumple en nosotros. Versículo 44 dice, estas son las palabras que les hablé, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús estaba relacionando, a través de este versículo, estaba relacionando su propia vida o lo que había pasado en el ministerio mesiánico de Jesús con las 3 divisiones principales de lo que era la escritura judía. Por un lado tenemos la ley, la Torá para los judíos. Después por otro lado habla acerca de los profetas, el Nebim. Y termina con los salmos, que era el Ketubim, cómo se divide, se fragmenta la Biblia o el escrito judío. Entonces es como que Jesús hace un repaso desde el principio hasta el último momento de lo que implicaba cada uno de los versículos bíblicos relacionados con el ministerio mesiánico que él mismo tenía. Ahora, no solamente eso, no es que los discípulos malinterpretaban por desconocer. Los discípulos conocían las Escrituras, eran estudiosos de las Escrituras porque la cultura judía llevaba a leer y a memorizar las Escrituras, pero lo que Jesús estaba haciendo en ese momento era llevarlos a una interpretación correcta de lo que había sido escrito en el Antiguo Testamento. Jesús estaba llevándoles luz de algo que tal vez ellos no estaban pudiendo ver por sus propios medios en ese momento. Sobre todo, estuvo haciendo énfasis en los versículos mesiánicos que mostraban el cumplimiento en su persona. Los pasajes de Isaías, en Génesis, los salmos que hablan acerca del linaje de Jesús y lo que iba a ser a nivel mesiánico como libertador del todo el pueblo, eso es lo que Jesús les estaba enseñando a los discípulos. Pero ¿qué es lo que les dijo? Estas son las palabras que les hablé. Empieza diciendo esto. Estas son las palabras que les hablé. Esta expresión, cuando la leía, me hizo acordar algo que nos pasó hace unos años atrás en la familia. Estábamos con Debbie, Cata y Felipe, y los viernes a la tarde nos tomábamos como el tiempo para nosotros. Estábamos solamente enfocados en nosotros y en nadie más, no nos distraíamos con nada. Era nuestro tiempo de estar juntitos como familia. Podíamos acomodarnos para los viernes a la tarde. Entonces preparábamos y armábamos, nos encantaba cocinar. Bueno, Debbie es la que sabe de eso, pero yo me sumo. Hacíamos pancitos caseros, ¿no? Y más en invierno. Tengo que confesar mi pecado. Amo el pan. Amo el pan. ¿Cuántos pecadores hay acá? Que el Señor nos perdone, pero creo que voy a seguir pecando con eso, ¿no? Es tan rico, con chicharrón, con cosas. Oh. Estoy como el pastor Edgardo, ¿no? Ya estoy igualito. Cuando habla de comida, bueno, el que conoce al Hijo conoce al Padre.
La cuestión que estábamos armando, compramos harina, obviamente compramos harina pureza, ¿no? Ya le hacemos el chivo, que viene ya con levadura mezclada, no de comprar la levadura por un lado, la harina por otro. Compramos la harina pureza. Débora hizo la parte más difícil, amasar, preparar, todo eso. Y después nos poníamos en la mesada en filita, de menor a mayor, y armábamos cada uno los bollitos que quería. Obviamente los chicos no hacían bollitos. ¿Qué es lo que hacen los niños con la masa? Formitas, ¿no? Lo que parece animales, parecen personas. Y uno sabe que esos panes con formas no los tiene que comer. Los tiene que decir, ¡ay, qué lindo! Comelo vos, ¿no? Porque pasó por todos lados. La cuestión que empezamos a hacer los bollitos y Débora me dice, bueno, prepará los bollitos y ponelos en la fuente. Los bollitos, porque es de Misiones. Ahí tenemos a Paqui, que nos está visitando. Y de Misiones, ¿no? Es los bollitos. Muy bien. Entonces me dice, hacé los bollitos y ponelos así en la fuente, separados. Yo estaba poniendo así, la miro como diciendo, algo tan básico me está diciendo, no hace falta ni que me lo diga. Yo le iba poniendo como yo quería. Segunda intervención de ella. Gordo, vieron que van cambiando la velocidad y la altura del sonido, ¿no? Más grave. Gordo, poné los bollitos más separados porque cuando leude se van a pegar. Mi mirada se intensificó también. La miro y digo, ¿tan inútil soy que no sé poner bollito en una fuente? Bueno, dice, está bien. Preparé los bollitos, ahí, pusimos las multiformas de los chicos. Nos fuimos a hacer otra cosa, lo tapamos, al ratito volvemos. Vuelvo. Y siento unos pasos atrás mío. Así, bien igualito. Llego a la mesada, destapo la fuente y mi peor error fue haberla mirado a ella. Yo saqué el repasador y ya no eran bollitos, era una baguette que se había armado así. Ya la formita de los nenes y la mía ya no tenían diferencia, era todo uno. Entonces yo saco y la miro. ¿Y ella qué hizo? Parecía el Guasón así con esa sonrisa estirada. Yo dije, la próxima me vengo yo, ¿no? Voy a hacer bollitos como yo quiero. En otras palabras, la mirada de Débora, el gesto de Débora, la actitud de Débora, fue yo te lo dije, ¿no? ¿Cuántos maridos hemos pasado alguna situación así? El yo te lo dije y digo, ay, Señor amado. Yo te lo dije. Cuando Jesús les dice a los discípulos, estas son las cosas que les hablé, esta es la palabra que les hablé, les está diciendo, esto es lo que yo les dije que iba a pasar. Esto es lo que yo les mencioné que iba a pasar. Ahora, hay una situación casi contextual, cronológica a esto, que es con Pedro. En Mateo 26 había una anticipación de Jesús a Pedro que le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y Pedro le dijo, no, ni a ganchos. Bueno, la versión paraversiada, ¿no? No te voy a negar, sí, me vas a negar. Bueno, bla, bla, bla. Hechos, Mateo 26, 75 dice, cuando ya estaba en el patio de Anás o de Caifás, dice, entonces Pedro se acordó, después de que cantó el gallo, se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró, ¿cómo? Amargamente. Lloró amargamente. Picros es la palabra griega para amargamente y habla acerca de un sufrimiento, un tormento mental, una angustia profunda en la persona. Y es la manera en la cual Pedro reaccionó frente al yo te dije que me ibas a hacer esto. En ocasiones ese llanto amargo en nuestra vida tiene que ver por recordar advertencias que nos hacen otros y habernos equivocado igualmente.
Lloramos, nos quebrantamos, nos sentimos fracasados porque empezamos a recordar, esto me lo dijo fulano de tal que no tenía que hacerlo. Igualmente lo hice y acá están las consecuencias. Y naturalmente explotamos en un llanto. Pero en muchas ocasiones, el llanto es resultado de la desesperanza porque lo que se me dijo en algún momento no se cumple. Tenemos el llanto resultado del fracaso, pero también tenemos el llanto de ver de lo que se me dijo no está sucediendo. Y así es como se encontraban los discípulos. No era un llanto por un fracaso personal, era un llanto por decir, ¿dónde está todo lo que Jesús nos dijo con respecto a lo que iba a suceder? ¿Dónde está el reino manifestado en la tierra que Jesús nos dijo mientras estuvimos con Él sirviendo durante más de 3 años? En Marcos capítulo 16, versículo 10, dice que cuando María Magdalena le va a contar a los discípulos de la resurrección, nos dice que estaban tristes y llorando. Y es lógico esto, porque para los discípulos las palabras de Jesús no se habían cumplido. Jesús había desilusionado sus vidas por lo que Él había dicho no había sucedido. Qué terrible es cuando nos enfrentamos a escenarios que son tan diferentes a lo que creíamos. Qué terrible que es cuando tal vez proyectamos sobre la base de algo que se nos dijo y vemos que va pasando el tiempo y cada vez está más distante a que se pueda cumplir esa palabra. Son tiempos de duda, tiempos de incertidumbre, tiempo de reflexión, tiempo de dolor que van tocando hasta nuestras áreas más profundas. Pero en el versículo 45 nos da la clave en la que Jesús hace énfasis. Dice Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento. La comprensión de lo que Dios dice solo se da cuando hay una intervención suya. La comprensión de los planes de Dios en nuestra vida no se dan cuando yo me imagino lo que quiero, sino cuando entiendo a través del Espíritu Santo, a través de la revelación o la iluminación que Él puede traer a mi vida, entiendo cuáles son los planes. Cada vez que querramos analizar las palabras que Dios nos da con nuestros sentidos terrenales, vamos a terminar alterando, vamos a terminar distorsionando, cambiando lo que nació como idea original del corazón de Dios. Cada vez que sometamos nuestra imaginación o lo que nosotros creemos que puede llegar a pasar y lo filtramos a algo que vino de parte de Dios, vamos a terminar experimentando desilusiones, frustraciones, dolores, quebrantos, falsas expectativas y un montón de situaciones negativas que van a venir en nuestra vida. Porque este cuerpo natural nunca va a poder entender lo que nace del Espíritu. Por eso tenemos que estar enfocados, alineados y permitir que Jesús intervenga para poder interpretar lo que Él trae a nuestros corazones. La única manera de vivir una vida sin frustraciones es recordando y entendiendo que la palabra de Dios siempre se va a cumplir, pero no como nosotros queremos, no como nosotros nos imaginamos, sino como Él quiere, como Él quiere. Cada vez que nosotros pensamos en el futuro, tratemos de sacarnos nuestros anteojos y usemos el discernimiento del Señor, el discernimiento del Espíritu para poder ver qué es lo que tiene detrás o qué es lo que va a venir. Una palabra mal interpretada va a ser la que nos va a dejar inmersos en un mundo de angustia y desesperanza, como estaban los discípulos, llenos de miedo y de dolor porque veían con sus propios lentes, interpretaban con sus propios principios, hasta que llega Jesús y cambia un enfoque completamente diferente. Yo no sé lo que Dios tal vez habló a tu vida en algún momento. Desconozco cuáles son las palabras que dio a tu corazón a través de las mismas escrituras o a través de alguien. Pero estoy seguro
que si el Señor te lo dijo, Él lo va a cumplir. Si el Señor te dijo algo, Él lo va a cumplir. Mi papá le habló Dios cuando él conocía al Señor, le dijo que su casa iba a conocer al Señor. Pasaron más de 30 años para que él empezara a ver el primer puntapié de esa palabra. 30 años. Hasta que mi abuela un día estaban tomando mate en la casa de mi mamá y mi papá y lo llama a mi papá y le dice: Edgardo, ¿qué haces mañana a la mañana? Era sábado. Y mamá, tengo que ir a la iglesia, soy pastor, te predico. Bueno, ¿me podés pasar a buscar porque quiero acompañarlos? A partir de ahí, todos los domingos en casa, en la iglesia y después a casa a comer la abuela. Se bautizó, hoy está con el Señor, pero 30 años tuvieron que pasar. La que le hacía la vida imposible a mi papá, a mi mamá, terminó entendiendo que lejos del Señor nada se puede hacer. Y mi papá terminó entendiendo que la palabra de Dios se cumple, no importa los tiempos, porque de Dios son los tiempos en nuestra vida. La palabra de Dios siempre se cumple en nosotros. Pero el segundo principio que nos enseña este relato es que los padecimientos son parte del camino. El versículo 46 dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Jesús padeció? ¿Qué le tocó enfrentar a Jesús? Porque casi siempre apuntamos a los sufrimientos de la cruz. Y que Jesús fue crucificado y que le pusieron una corona de espinas, pero no fue ahí lo único que padeció. Sino tenemos la antesala, si vamos de atrás para adelante, o de adelante para atrás, mejor dicho, tenemos el Getsemaní, donde Jesús estaba angustiado por lo que había de venir. Y dice que estaba tan angustiado que su sudor era como gotas de sangre. Y no es algo ilustrativo esto. Se llama hematidrosis. Ahí la China lo puede explicar mucho mejor que yo. Que es cuando se rompen los vasos capilares, sanguíneos capilares, y por esos poritos van saliendo gotas de sangre, y eso pasa en niveles máximos de estrés o de un dolor interno. Así estaba Jesús. En el patio de Anás o de Caifás se sometió a un juicio totalmente injusto porque fue hecho de noche, porque los testigos se contradecían, porque lo violentaron antes de darle una sentencia. Después en el patio de Pilato le dieron azotes, 40 menos 1. 13 azotes eran con un palo, con una cadena, un cuero, que le daban en la espalda 13 veces para inflamar toda la espalda. Los otros 13 azotes que le dieron eran con pedazos de piedra y de hueso, para ya empezar a lastimar la espalda. Y los últimos 13 era un palo atado con una cuerda, y esa cuerda tenía pedazos de hierro que se clavaban cuando lo latigaban y le pegaban el tirón a punto de desgarrar completamente todos sus músculos. Pero eso no fue lo único que le tocó padecer a Jesús. No podemos remitirnos a eso. Desde la llegada a la tierra, a Jesús le tocó padecer. Y acá me armé una lista de cosas que se me fueron ocurriendo que a Jesús le fueron pasando, los padecimientos de Cristo. Se encarnó, nació de una manera discriminada e incómoda. Siendo Dios, creció como uno más. Tuvo que lidiar con personas comunes y carnales entre su equipo. Fue catalogado como loco por sus familiares. Fue discriminado en la sinagoga. Fue tentado explícitamente por el diablo. Odiado por los fariseos. Odiado por los herodianos. Odiado por los escribas. Odiado por los saduceos. Odiado por el sistema comercial. Resistido por el sistema político. No tenía dónde recostar su cabeza. Luchaba con la ambición de poder de sus seguidores íntimos. Fue abandonado por sus discípulos que se fueron a la mitad de su ministerio. Sufrió amenazas de muerte. Era atosigado por multitudes que prácticamente no lo dejaban tranquilo. Muchas personas se acercaban solo por los beneficios. Queriendo hacer el bien, fue ignorado incluso por los necesitados. Fue difamado, fue burlado por su doctrina. Fue acusado de estar endemoniado. Acusado de ser insensible por no haber llegado al funeral de su amigo. Falsamente acusado de sedición. Falsamente acusado de autoproclamarse rey de los judíos. Fue golpeado, fue escupido, fue flagelado, fue martirizado, abandonado y negado por sus amigos y traicionado por los más allegados.
Solo algunas de las cosas que le tocó vivir a Jesús. Y yo todavía me sigo quejando porque a veces no se dan los proyectos que yo tengo. O me quejo porque de repente quería ir a jugar al fútbol y está lloviendo. O porque me lastimé un pie, o porque me enfermé con algo. Este sufrimiento, o parte de este sufrimiento, le tocó atravesar a los discípulos también. Jesús les dijo, prepárense, porque de repente los habían recibido todos bien, con una sonrisa, pero les dijo, vienen tiempos en los cuales aún sus familiares los van a entregar. Las personas más allegadas le van a dar la espalda, no van a tener dónde recostar su cabeza. Prepárense para la hostilidad terrenal. También les dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo, porque eso hicieron con los profetas. Era algo que no solamente iba a quedar en Jesús, iba también a trasladarse a cada uno de los que decidieran seguirlo a Jesús. Por esta razón, cada vez que pensemos en los padecimientos, tenemos que recordar también lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo en el relato inicial que habíamos leído? Miren mis manos y miren mis pies. Parte de los padecimientos que le había tocado enfrentar. Miren mis marcas. Ahora los cristianos llevamos marcas, no llevamos heridas, llevamos cicatrices. Y hablamos de cicatrices porque las cicatrices son la prueba de autoridad del cristiano. Mientras uno tiene una herida sangrando abierta, no puede hablar con autoridad de lo que es un proceso. Pero cuando hay una intervención divina, aquello que está abierto, que está sangrando, empieza a ser trabajado, empieza a cerrar. Y cada vez que vemos una cicatriz nos acordamos de eso, pero ya sin dolor. Y esa es la marca de autoridad que tenemos cada uno de nosotros. Los padecimientos son parte del camino. Pero lo más importante es que en ese camino no lo vamos a transitar solos, sino que vamos con Jesús. Jesús nos lleva de la mano. Y si Jesús nos lleva de la mano, tenemos que estar tranquilos que el destino Él lo conoce bien y sabemos dónde vamos a llegar. Que si Él nos da una palabra, Él va a cumplir con esa palabra. Nos va a dirigir hacia donde Él quiere. Por eso, ¿qué fue lo que le dijo en primera instancia, en 2 ocasiones Jesús a los discípulos, en medio del padecimiento que estaban teniendo? En medio de ese llanto, de ese dolor, en ese aposento donde estaban reunidos llenos de miedo, ¿qué fue lo que les dijo? Paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Qué es lo que nos dice en esta mañana? Nos dice, tené paz. En medio del dolor, en medio de la incertidumbre, en medio de los cuestionamientos, en el medio del sinsentido, el Señor te dice en esta mañana, tené paz. Cierra tus ojos por unos momentos. La palabra de Dios siempre se cumple. Pero tal vez estás en esa parte donde por querer encontrarle vos un sentido a lo que Dios te dijo, estás entrando en la desesperación.
Estás viviendo en desesperanza. Va pasando el tiempo, van pasando los meses, los años. Y decís, Señor, ¿cuándo se va a cumplir lo que me dijiste? ¿Cuándo se va a dar lo que vos marcaste a mi corazón? No utilices lentes humanos para entender lo que Dios te dijo. No caigas en el error de los discípulos de interpretar incorrectamente. Acordate lo que Jesús te dice. Esto es lo que yo te dije que iba a pasar. No lo que vos querías, no lo que vos te imaginabas, lo que yo quiero que suceda. Las cosas no son como vos querés. Hay personas acá que están luchando con el señorío de Cristo. Están luchando con la autoridad del Señor en sus vidas. Y quieren imponerle a Dios las reglas del juego. Señor, yo te voy a seguir, pero quiero que sean las cosas de esta manera. No funciona así en el reino de los cielos. El Señor te dice, yo tengo los mejores planes para tu vida. No los eches a perder desde tu perspectiva. No los eches a perder con lo que vos creés. Déjame las cosas en mis manos. Déjame tus proyectos en mis manos. Déjame tus planes, déjame tu familia en mis manos. Déjame tu trabajo, tus estudios en mis manos. Porque van a estar seguras. Tal vez estás en medio de una tormenta terrible. En medio de los padecimientos más profundos que puede haber. Y estás ahí recluido en un cuarto, ni siquiera acompañado de discípulos como Jesús, sino que te encontrás solo, llorando, amargado, porque no es lo que vos esperabas. Los padecimientos son parte del camino, pero quédate tranquilo, que el Señor camina con vos. El Señor camina con vos. Y el Señor, ¿qué es lo que te dice? Tené paz. Tené paz. Tené paz. Si en esta mañana llegaste a este lugar diciendo, Señor, necesito enfocarme en vos, necesito esta paz, te invito a que te pongas en el lugar donde estás en pie para orar por tu vida. Dios te bendiga, son un montón. Dios quiere traerte paz en esta mañana. Aunque no lo veas de la manera correcta, quédate tranquilo que desde el cielo se ve diferente. Desde el cielo se ve diferente. Ahora decís, bueno, pero yo no veo de esa manera. Pedile a Dios que te abra el entendimiento. Como lo hizo con los discípulos, que les abrió el entendimiento. Que Dios te dé sabiduría en las decisiones que tienen que venir por delante. Paz a tu vida. Ahora toda la iglesia puesta en pie. Espíritu Santo, vos conocés nuestros corazones, cada una de las personas que se han puesto en pie, que en esta mañana dicen, necesito tu paz. Que tu fortaleza toque sus vidas. Señor, que en medio de dudas, de incertidumbre, vos puedas gobernar sus sentimientos, sus pensamientos, emociones. Que puedas dominar y gobernar las decisiones que tienen que venir en estos próximos días. Familias que están, o personas que están esperando en esa palabra que vos diste a sus vidas, dales paciencia, dales la posibilidad de esperar la respuesta y esperar el resultado de la respuesta también. Que la desesperación, Señor, no nos lleve a tomar malas decisiones. Que la desesperación no nos lleve a encerrarnos en un cuarto sin esperanza, pensando que todo se echó a perder, de que no hay sentido. Señor, si vos estás presente, todo tiene sentido en nuestras vidas. Si vos estás presente, todo tiene sentido en nuestras vidas. Señor, nos aferramos a tu palabra. Paz, paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que toque la vida de cada uno de los que estamos acá.
¿Por qué no levantás tus manos y decís: Señor, necesito tu paz en mi vida? Señor, necesito ser un pacificador también. Llevar tu paz a aquel que está necesitado, a aquel que está atribulado. Tal vez no estoy en medio de problemas, tal vez no estoy en medio de circunstancias difíciles, pero puedo interceder por aquel que está pasando un mal tiempo, aquel que está pasando un mal momento. Señor, ayúdame a ser un instrumento pacificador, a transmitir tu paz, Señor. Agentes de paz en medio del caos. Espíritu Santo, fortalece las rodillas, levantá los brazos de los que no tienen fuerzas, y que en esta semana podamos abrir el entendimiento a lo que vos tenés preparado para nosotros, como personas, como hijos, como iglesia, como ministerio, que podamos estar enfocados en vos. Y más allá de todo lo que pase, de todo lo que suceda, poder escuchar esa voz tuya que trae paz a nuestras vidas. Que esta palabra se selle en nuestros corazones y traiga fruto. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que la paz del Señor gobierne nuestras vidas. Nos vemos la próxima reunión.